Quiero que mi historia llegue a cada mujer que piensa que es débil. Esa noche, mientras mi hijo gritaba, «Vete, mamá, mi novia no te quiere aquí», frente a 200 invitados, entendí que hay palabras que no se olvidan nunca, ni se perdonan. Me llamo Verónica, tengo 57 años, y esta es la historia de cómo una boda destruyó una familia, pero también me salvó la vida. Era el día más esperado. Habíamos planeado todo durante meses, el jardín de la hacienda lleno de flores blancas, el mariachi que tocaba desde el atardecer, las mesas con manteles de lino, que yo misma abordé durante las noches de insomnio. Todo, mi hijo Andrés se casaba con Lucía, esa muchacha de ojos claros y sonrisa fría, que apareció hace 2 años y lo cambió todo. Yo llevaba el vestido azul rey, que mi madre usó en mi propia boda. Me peiné con un chongo elegante, quería verme bien, digna, como corresponde a la madre del novio. Cuando llegué al salón de recepciones, Lucía me vio. No dijo nada, solo le susurró algo al oído de Andrés. Él caminó hacia mí con pasos rápidos, la mandíbula tensa. Luke, era la misma mirada que tenía cuando era niño, y sabía que había hecho algo malo, pero no quería admitirlo. Mamá, comenzó bajando la voz. Lucía dice que tu vestido le quita protagonismo, que el azul es muy llamativo. Sentí un golpe en el pecho, pero respiré hondo. Está bien, hijo, me cambio, si quieres. Traje otro vestido en el coche. No. Mamá, su voz se volvió dura. Es mejor que te vayas, que Lucía está muy nerviosa. Dice que tu presencia la pone tensa, que siempre la has juzgado. El salón estaba lleno, la música sonaba. Los invitados conversaban, ajenos a lo que estaba pasando a 3 metros de la mesa principal. Andrés, soy tu madre. Organicé esta boda, pagué la mitad de todo esto, y por eso te crees con derecho a arruinarle el día a mi esposa, gritó. El salón se quedó en silencio. Todas las miradas cayeron sobre nosotros. Entonces, lo dijo alto, claro, frente a todos. Viet, mamá, mi novia no te quiere aquí. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No lloré, no grité, solo asentí con la cabeza. Tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Subí a mi coche y manejé de regreso a la hacienda. A las llaves colgaban de mi cuello, como siempre. Esas llaves que mi padre me dejó antes de morir, junto con la tierra, la casa, el legado de 4 generaciones, las mismas llaves que Andrés quería desde que se comprometió con Lucía. League a casa. Me quité el vestido azul, lo doblé con cuidado y lo guardé en el closet. Esa noche no dormí, pero al día siguiente, cuando el teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, supe que todo estaba a punto de cambiar. Respiré hondo y contesté. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte a mamá. Su voz sonaba cansada al teléfono. ¿Puedes venir a la hacienda? Necesitamos hablar. Colson responder. Me senté en la cocina con una taza de café. El mismo café de olla que le hacía Andrés cuando era niño, y se despertaba temprano para ayudarme con los caballos, porque así era antes. Antes de Lucía, mi hijo y yo éramos un equipo. Después de que su padre murió hace 15 años, quedamos solo nosotros dos y la hacienda. Aprendimos a sobrevivir juntos. Andrés tenía 12 años cuando enviudé. Era un niño callado, de manos grandes y ojos tristes, que intentaba ser fuerte para mí. Mamá, yo puedo arreglar la cerca, me decía cargando herramientas más pesadas que... No, mi amor, todavía eres un niño. Ya no, mamá. Ahora soy el hombre de la casa. Dios sabe que lo intentó. Crecimos juntos en esta tierra. Él aprendió a ordenar vacas, a reparar tractores, a negociar con los proveedores cuando yo no tenía fuerzas para hacerlo. Me abrazaba cuando lloraba en las noches, cuando extrañaba tanto a su padre, que sentía que no podía respirar. Todo va a estar bien, mamá, te lo prometo. Y cumplió su promesa. Se hizo hombre aquí, entre estos muros de adobe, bajo estos árboles de mezquite que plantó mi abuelo. Cuando terminó la universidad en la ciudad, regresó. Mamá, mi lugar es aquí contigo en la hacienda. Me hizo tan feliz escuchar eso.
trabajábamos lado a lado. Yo llevaba las cuentas, él se encargaba del ganado. Por las tardes nos sentábamos en el portal a ver el atardecer, con café y pan dulce. ¿Sabes, mamá? Algún día mis hijos van a crecer aquí, como yo, van a correr por estos mismos patios, van a aprender a montar en los mismos caballos. Ojalá encuentres una mujer que ame esta tierra tanto como nosotros. En él sonreía. La voy a encontrar, te lo prometo. Pero no fue así. Conoció a Lucía en un bar de la ciudad durante una reunión de negocios. Era administradora de empresas, exitosa, moderna, usaba tacones altos y perfumes caros. Hablaba de inversiones y rendimientos. La primera vez que la trajo a la hacienda, vi su cara de decepción. Oakley Vibes, preguntó mirando las paredes antiguas, los muebles de madera oscura, las fotografías en blanco y negro de mis abuelos. Aquí vivimos, corrigió Andrés. Es hermoso, ¿verdad? Lucía sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Desde ese día, todo cambió. Andrés empezó a llegar tarde a casa, dejó de sentarse conmigo en el portal, hablaba de vender ganado, de modernizar, de convertir la hacienda en un salón de eventos. Mamá, Lucía tiene buenas ideas. Podríamos ganar mucho dinero. Esta no es una empresa, Andrés. Es nuestro hogar. Es las dos cosas, mamá. Y hay que ser realistas. Esa palabra realistas nunca la había usado antes. Las llaves de la hacienda colgaban de mi cuello, las mismas que mi padre me entregó antes de morir con lágrimas en los ojos. Verónica, esta tierra es tu herencia. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. En ese momento no entendí por qué lo dijo. Ahora sí, el teléfono volvió a sonar. Era Andrés, otra vez. Esta vez, contesté. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Mamá, por favor, necesito las llaves de la hacienda. Su voz sonaba diferente, más fría, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. ¿Para qué las necesitas, Andrés? Silencio del otro lado de la línea. Escuché voces de fondo, una voz de mujer. Lucía, Lucía, yo. Queremos hacer algunos cambios, ya sabes, modernizar un poco, tal vez remodelar la sala principal, cambiar los muebles viejos. Esos muebles viejos los hizo tu bisabuelo con sus propias manos. Mamá, por favor, no empieces. Ayer ya fue suficiente drama. Sentí como mi voz se quebraba. Me corriste de tu boda y yo fui la del drama. Tú decidiste ponerte ese vestido sabiendo que, Andrés, era el vestido de tu abuela, el mismo que usó cuando se casó con tu abuelo en esa misma hacienda que ahora quieres remodelar. Otro silencio más largo, más pesado. Mamá, las cosas cambian. Las tradiciones cambian. Lucía tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Lucía tiene razón. Esas 3 palabras que empezaron a definir a mi hijo desde que la conoció. ¿Cuándo vas a regresar a casa? Pregunté intentando cambiar de tema. Ese es el punto, mamá. Lucía y yo ya no vamos a vivir ahí. Nos vamos a quedar en el departamento de la ciudad. Es más práctico para su trabajo. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. Pero dijiste que ibas a criar a tus hijos aquí, que esta era tu casa y lo es, pero también necesito construir mi propia vida con mi esposa. Mi esposa ya no decía su nombre con cariño, lo decía como quien firma un contrato. Entonces, ¿para qué necesitas las llaves? Porque legalmente también es mi casa, mamá. Mi padre me la dejó en el testamento. 50% para ti, 50% para mí. Ahí estaba la verdad, la fractura. Su padre sí le había dejado la mitad de la propiedad, pero las llaves, el control, la administración, eso me lo dejó a mí con una cláusula específica. Verónica decidirá el futuro de la hacienda. Mientras tenga vida y capacidad mental, Andrés recibirá su parte solo cuando ella así lo determine. Mi esposo me conocía, sabía que yo nunca vendería, sabía que protegería esta tierra, incluso de nuestro propio hijo, si era necesario. Las llaves se quedan conmigo. Andrés, a mamá, no seas infantil, solo queremos hacer algunos arreglos, tal vez rentar la hacienda para
eventos, bodas, 15 años. Podríamos generar ingresos extra al convertir nuestra casa en un negocio. ¿Es una oportunidad? Lucía ya habló con un arquitecto. Podríamos ampliar el jardín, construir una terraza nueva, poner un salón con aire acondicionado. No, no, Andrés. Esta casa no está en venta, no está disponible, no es un proyecto, pero es mía también. Ese grito, ese tono, era la voz de un extraño. Tu padre te dejó esta tierra para que la protegieras, no para que la explotaras. Mi padre está muerto, mamá. Lleva 15 años muerto, y tú sigues viviendo como si fuera a regresar mañana. Me quedé callada. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Perdón, mamá, no quise. Sí, mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Ya está bien. Tienes razón. Tu padre está muerto, y yo he vivido todos estos años cuidando lo que él amaba, lo que construyó, lo que soñó para ti. Mamá, pero tal vez estás en lo correcto. Tal vez es hora de que cada quien viva su propia vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las llaves se quedan conmigo, que la hacienda sigue siendo mi responsabilidad y que ustedes pueden construir la vida que quieran en otro lugar. Nos estás corriendo, no les estoy dando lo que pidieron, su espacio, su independencia, su propia vida. Escuché cómo Lucía hablaba de fondo, apremiante, molesta. Andrés le contestaba en voz baja: Mamá, Lucía dice que estás siendo egoísta, que te aferras a cosas materiales, que Andrés, lo interrumpí. Ayer cuando me gritaste frente a todos esos invitados, cuando me pediste que me fuera de tu boda, había una señora sentada cerca de mí. No, pero antes de que yo saliera del salón, me tomó de la mano y me dijo algo. ¿Sabes qué me dijo? Jamie, señora, cuando un hijo escoge entre su madre y su esposa, ya hizo su elección. Ya usted debe respetar esa elección, pero también respetarse a sí misma. Mamá, no es una competencia entre tú y Lucía. No, mi amor, no lo es, porque en una competencia ambas partes quieren ganar, y yo ya no quiero competir, solo quiero paz. Y las llaves toqué el collar donde colgaban frías, pesadas, llenas de historia. Las llaves se quedan donde siempre han estado conmigo, hasta que llegue el momento correcto de entregarlas. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando tengas un corazón que las merezca. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la cocina durante horas. El café se enfrió en la taza. Las sombras de la tarde empezaron a llenar la casa. Caminé por los pasillos vacíos, toqué las paredes de Roab. Miré las fotografías antiguas, mi padre con su sombrero de charro, mi madre con su rebozo de seda, Andrés de niño montando su primer caballo. En el estudio de mi esposo sobre el escritorio de madera, estaba la última carta que me escribió antes de morir. La leí tantas veces que me la sabía de memoria. Verónica, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola, con tanta responsabilidad. Cuida la tierra, cuida a nuestro hijo, pero sobre todo, cuídate a ti. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. La mujer más fuerte que he conocido. Te amo siempre, Anne. Esa noche, por primera vez en 15 años, no lloré por mi esposo muerto, lloré por mi hijo vivo, porque hay dolores que son peores que la muerte, como ver a alguien que amas convertirse en alguien que no reconoces. Las llaves colgaban de mi cuello, y yo sabía que pronto iba a tener que usarlas de una manera que nunca imaginé. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Pasaron 3 días sin que Andrés me llamara. 3 días en los que desperté esperando ver su camioneta subiendo por el camino de tierra. 3 días en los que preparé café de más, por si acaso llegaba. 3 días en los que me sorprendí mirando el teléfono cada media hora. Al 4.º día decidí que el orgullo no valía más que mi hijo. Lamarck, mamá, Andrés, mi voz tembló. ¿Podemos hablar? Sal. Escuché que le decía algo a alguien más. A ella en claro, mamá. Dime no. Por teléfono, ven a casa. Los invito a cenar. A ty. Quiero que empecemos. De nuevo. Más silencio, voces de fondo. Una discusión susurrada. Lucía dice que no sé si es buena idea. Tragué el nudo
en mi garganta. Por favor, hijo, déjame hacer esto bien. Déjame conocerla mejor. Tal vez, yo no he sido justa con ella. Las palabras me quemaban la boca porque no las sentía, pero las necesitaba decir. En serio, mamá, en serio. Vengan, mañana, hair mold, el que te gusta, y arroz con leche de postre. Escuché cómo su voz se suavizaba. Mi niño todavía estaba ahí en algún lugar, bajo todas esas capas nuevas. Está bien, vamos mañana como a las 7 Ann. Perfecto, los espero. Colgué y me quedé mirando la cocina, la estufa vieja de hierro donde mi madre me enseñó a cocinar, las olas de barro que heredé de mi abuela, los azulejos pintados a mano que trajimos de Puebla cuando nos casamos. De verdad estaba dispuesta a ceder, a negociar a mi paz por su presencia. Sí, lo estaba, porque eso hacen las madres. Nos doblamos, nos quebramos, pero no nos soltamos. Pasé todo el día siguiente preparando la cena. Molí el chile con mis propias manos. Cocí el pollo a fuego lento. Preparé la mesa del comedor con el mantel bordado, las velas de cera, los platos de talavera que solo usábamos en ocasiones especiales. Me puse un vestido sencillo, beige, discreto, nada que pudiera quitarle protagonismo a nadie. Me recogí el cabello, me puse los aretes de perla que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Las llaves colgaban de mi cuello, ocultas bajo el vestido. A las 7:15 llegaron. Cuando vi la camioneta de Andrés estacionarse frente a la casa, mi corazón se aceleró como si fuera una niña esperando a su padre. Qué patético, pensé, pero no pude evitarlo. Salí a recibirlos. Andrés bajó primero. Llevaba una camisa blanca, jeans oscuros, su cabello peinado con gel. Se veía guapo, se veía distinto, como un actor interpretando el papel de mi hijo. Lucía bajó después, vestido ajustado, color vino, tacones altos, cabello lacio y perfecto, maquillaje impecable. Cargué una bolsa de diseñador en un brazo y su teléfono en la mano. Buenas noches, Verónica, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía, qué gusto que hayan venido. Pasen, por favor. Andrés me dio un beso en la mejilla. Rápido, obligado. Huele rico, mamá. ¿Es tu favorito? Molt pobla. Entraron a la casa. Lucía miró alrededor con esa expresión que ya conocía. Evaluación, como si estuviera calculando cuánto valía cada mueble, cada cuadro, cada pedazo de historia. Qué pintoresco, dijo finalmente. La casa tiene 120 años, expliqué cerrando la puerta. La construyó mi bisabuelo cuando compró estas tierras. Definitivamente tiene carácter. Se sentaron en la sala mientras yo terminaba de servir. Desde la cocina los escuchaba hablar en voz baja, risas nerviosas, silencios incómodos. Cuando regresé con la jarra de agua de Jamaica, Lucía estaba tomando fotos de la sala con su teléfono. ¿Te gusta la decoración?, pregunté, intentando sonar amable. Sí, es muy auténtica. Solo le tomaba unas fotos para enviárselas a mi prima. Le encanta el estilo vintage, como si mi vida fuera una tendencia de Pinterest. La cena está lista. Pasen al comedor. Nos sentamos en la mesa larga de madera. Andrés en su lugar de siempre, a mi derecha. Lucía, frente a él. Serví los platos con cuidado, asegurándome de que todo se viera perfecto. ¿Provecho?, dije sentándome. Andrés probó el mole. Cerró los ojos. Dios, mamá, nadie hace mole como tú. Sonreían por primera vez en días. Algo se sintió normal. Me alegra que te guste, mi amor. Lucía probó un bocado pequeño, masticó lentamente, dejó el tenedor en el plato. ¿Está bueno? Aunque yo no puedo comer mucho picante, me irrita el estómago. No tiene tanto picante, dije, pero puedo traerte otra cosa así. No, está bien, comeré lo que pueda en silencio. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que nunca antes había notado. Bueno, dije, finalmente quería que vinieran. ¿Por qué? Porque quiero disculparme. Andrés levantó la vista. Lucía, también fui injusta con ustedes dos, con su boda, con todo. Las palabras me salían mecánicas,
ensayadas. Esta es su vida, su matrimonio y yo debo aprender a respetar eso. Lucía sonrió por primera vez, una sonrisa genuina. Gracias, Verónica, eso significa mucho para mí, para nosotros. Andrés me tomó la mano a mamá, yo también me pasé, no debí gritarte y mucho menos frente a todos. Ya pasó, hijo, lo importante es seguir adelante. Exacto, intervino. Lucía, seguir adelante. Nuevos comienzos. Brindamos con agua de Jamaica. Como una familia normal, como si nada hubiera pasado. Después de la cena, mientras servía el arroz con leche, Lucía se levantó. Me disculpan, necesito ir al baño. Claro, es la segunda puerta a la izquierda. Se fue. Andrés y yo nos quedamos solos. Mamá, gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil. Nada es fácil cuando se trata de ti, mi amor, pero siempre vale la pena. Él sonrió a mi niño todavía ahí. Lucía es una buena mujer, mamá. Solo necesitan conocerse mejor. Lo sé y voy a intentarlo. De verdad, hablamos un rato más. Me contó sobre su luna de miel en Cancún, sobre los planes para el departamento, sobre un trabajo nuevo que Lucía consiguió en una empresa transnacional. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto. Lucía tardaba en regresar. ¿Está bien? ¿Tu esposa? Pregan, debe estar retocándose el maquillaje. Ya sabes cómo son las mujeres. Mi levante. Voy a ver si necesita algo. Caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba abierta. Vacío a Lucía. Silencio. Seguí caminando. Pasé frente al estudio de mi esposo. La puerta estaba entreabierta. Lucía estaba dentro de espaldas a mí con su teléfono en alto. Estaba tomando fotos del escritorio, de las gavetas, de los documentos que estaban sobre la mesa. Lucía se dio vuelta sobresaltada. Su cara se puso pálida por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Ay, Verónica, me asustaste. Se rió nerviosa. Perdón, es que vi este cuarto y me pareció tan interesante. Todas estas cosas antiguas. Es el estudio de tu esposo. Era... Claro, perdón. Guardó el teléfono en su bolsa. Tiene cosas muy bonitas. Yo amo lo vintage. Ahí estaba esa palabra otra vez. Este cuarto está cerrado. Normalmente la puerta estaba abierta. Pensé que podía pasar en perdón. No te preocupes. Vamos con Andrés. Regresamos al comedor. Lucía se sentó como si nada, sonriente, relajada. Pero yo no. Terminamos el postre entre conversaciones superficiales. Lucía elogió la casa 3 veces más. Andrés habló de sus planes de ayudarme con el mantenimiento de la hacienda. Tal vez podríamos contratar a alguien para que pinte las paredes exteriores. Mamá, se ven un poco descuidadas. Tienen ese color porque es pintura de cal. Así es como se hacía antes. Pero podríamos modernizar, darle un aspecto más contemporáneo, moderno, vintage, todas palabras que significaban lo mismo. Tu vida es obsoleta. A las 10 se fueron. Gracias por la cena, mamá, estuvo deliciosa. Cuando quieran, esta es su casa. Lucía me abrazó, un abrazo frío, calculado. Gracias por darnos otra oportunidad, Verónica. Significa mucho en los ve alejarse por el camino de tierra. Las luces traseras de la camioneta desaparecieron entre los árboles. Cerré la puerta, caminé directo al estudio. Sobre el escritorio, los documentos que mi esposo dejó organizados ahora estaban movidos ligeramente, casi imperceptible, pero yo conocía cada centímetro de ese espacio. Alguien los había revisado. Abría el cajón principal. Las escrituras de la propiedad estaban ahí, el testamento, los títulos de los terrenos, todo en orden, pero algo faltaba. El sobre amarillo, el sobre donde mi esposo guardaba una carta importante, una carta que él me hizo prometer que solo abriría si algún día alguien intentaba quitarme la hacienda. Busqué en todos los cajones, en los estantes, detrás de los libros, no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Toqué las levesques, colgaban de mi cuello, y por primera vez entendí que no estaba siendo paranoica. Estaba siendo observada, estaba siendo estudiada, estaba siendo medida para ver cuánto tiempo más iba a ser un obstáculo
en los planes del Win, más esa noche no dormí. Me quedé sentada en el estudio con las luces apagadas, mirando por la ventana, y me pregunté cuánto tiempo tenía antes de que intentaran quitarme todo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente, decidí buscar el sobre amarillo por toda la casa. Revisé cada armario, cada caja guardada en el desván, cada rincón donde mi esposo podría haberlo escondido. A nada estaba a punto de rendirme cuando sonó el timbre. Era don Fermín, nuestro abogado de familia, un hombre de 70 años, con bigote blanco y traje impecable, que siempre olía a tabaco de pipa y Old Spice. Doña Verónica. Buenos días. ¿Puedo pasar, don Fermín? ¡Qué sorpresa! Claro, adelante. Entramos a la sala. La Survey Café. Se sentó con esa seriedad que traen los abogados cuando las noticias no son buenas. Verónica, vengo porque ayer recibí una llamada muy extraña. Extrañan de su nuera, Lucía. Sentí que el estómago se me revolvía. Lucía, ¿lo llamó a usted? Sí, él me dijo que usted le había pedido que me contactara, que quería revisar el testamento de su esposo, que había dudas sobre la distribución de la propiedad. Yo nunca le pedí eso. Don Fermín asintió lentamente. Lo imagine. Por eso vine, Verónica. Esa muchacha me hizo preguntas muy específicas. Quería saber si el 50% de Andrés era transferible, si él podía vender su parte sin su consentimiento, si existía alguna cláusula que le diera a usted poder absoluto sobre la hacienda. ¿Y qué le dijo? Le dije que esa información es confidencial, que solo puedo discutirla con usted o con su hijo en su presencia. Se molestó bastante. Tomó un sorbo de café. Verónica, ¿está pasando algo que yo deba saber? Lo conté todo. La boda, el grito, la cena, las fotos en el estudio. Elsa habrá desaparecido. Don Fermín escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Ese sobre que menciona era el que contenía la carta de su esposo Ansí. ¿Usted sabe qué decía? Sé que su esposo me pidió que redactara un documento hace años, poco antes de morir. Pero él nunca me dijo qué contenía. Solo me pidió que certificara su firma y que lo guardara en un sobre amarillo sellado. ¿Tiene copia? No, en su esposo fue muy claro. Solo un original. En sus manos me dijo que era una protección, un seguro, contract. Don Fermín me miró con esos ojos cansados, que han visto demasiadas tragedias familiares contra esto, supongo, contra el día en que alguien intentara quitarle lo que es suyo. Se fue media hora después, no sin antes advertirme. Verónica, tenga cuidado. He visto casos como este. Cuando hay dinero y propiedades de por medio, las personas cambian, incluso la familia. Andrés, no es así. Andrés tal vez, no, pero Lucía no respondí, porque no tenía respuesta. Esa tarde recibí un mensaje de texto de Andrés. Mamá, Lucía quiere invitarte a comer mañana. Solo ustedes dos, para conocerse mejor. Choi dice, algo en mi estómago me dijo que no fuera, pero algo más fuerte me dijo que necesitaba saber qué estaba pasando. Claro, ¿a qué hora? A las 2, en el restaurante La Hacienda. Irónico, ¿no? Ay, al día siguiente, me arreglé con cuidado. Pantalones negros, blusa blanca, un saco sencillo, las llaves bajo la blusa, como siempre. Llegué al restaurante 5 minutos antes. Lucía ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, con su teléfono en la mano y una copa de vino blanco frente a ella. Se veía relajada, confiada, como un jugador de ajedrez que ya sabe cómo va a terminar la partida. Verónica, qué puntual. Siéntate, por favor. Vicente, pedí agua mineral. Ah, gracias por venir, dijo Lucía, dejando el teléfono. Sé que las cosas entre nosotras empezaron mal y quiero arreglar eso. Yo también. Bien, porque mira, Verónica, yo no soy tu enemiga. Sé que piensas que vine a quitarte a tu hijo, pero no es. Oh sí, vine a amarlo, y eso incluye respetar su familia. Sonaba sincera, casi creíble. Me alegré escuchar eso, y por eso quiero ser honesta contigo. Se inclinó hacia adelante. Andrés está estresado, muy estresado. Siente que está atrapado entre tú y yo,
Y eso no es justo para él. Yo nunca le he pedido que escoja. Lo sé, pero él siente que debe hacerlo, especialmente con el tema de la hacienda. Ahí es el verdadero motivo de la comida. El tema de la hacienda, Verónica, los dos sabemos que esa propiedad es enorme, hermosa, llena de potencial, pero también es una carga. Mantenerla cuesta dinero, tiempo, energía. Andrés me dice que tú haces todo sola, que no aceptas ayuda, que te aferras a algo que tal vez ya es demasiado grande para ti. Respiré hondo, conté hasta 5. La hacienda es mi hogar, no una carga. Claro que es tu hogar. Nadie dice lo contrario, pero piénsalo. Tú sola en esa casa enorme, sin Andrés, sin nadie, ¿no sería más fácil vender o rentar o hacer algo productivo con ella? Algo productivo, como un hotel boutique o un salón de eventos. Tengo contactos en la industria, podríamos hacer algo increíble, moderno, rentable. Tú recibirías ganancias sin tener que preocuparte por el mantenimiento. ¿Y quién lo administraría? Lucía sonrió. Bueno, yo tengo experiencia en administración. Podríamos hacer una sociedad. Tú pones la propiedad, nosotros ponemos el trabajo, ganancias compartidas y las llaves. Perdón, las llaves. ¿Quién las tendría? Su sonrisa vaciló por un segundo. Bueno, obviamente necesitaríamos acceso completo para hacer las remodelaciones, para mostrarle el lugar a clientes potenciales. Entonces, ustedes vivirían ahí. No necesariamente viviríamos ahí, pero sí necesitaríamos uso completo de la propiedad. Es la única forma de que funcione el negocio. Tomé un sorbo de agua despacio, sintiendo como cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. ¿Y dónde viviría yo? Donde tú quieras. Podrías comprarte un departamento en la ciudad, algo más cómodo, sin escaleras, sin tanto trabajo. A tu edad, Verónica, deberías estar disfrutando la vida, no matándote en una casa del siglo XIX. A tu edad, esas 3 palabras que dicen, ya estás vieja, ya no sirves, ya es hora de que te quites del camino. ¿Esto fue idea tuya o de Andrés? Fue idea de los dos. Andrés está preocupado por ti. Le da miedo que te pase algo ahí sola, que te caigas por las escaleras, que te enfermes y nadie esté cerca para ayudarte. Es por tu bien, Verónica. Que, considerados, Lucía no detectó el sarcasmo en mi voz, o no le importó. Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos al menos considerar la idea? Hablar con un arquitecto, ver números en Noan. Su sonrisa se congeló. No, no. Lucía, la hacienda no está en venta, no está disponible para negocios, no está abierta a sociedades. Es mi hogar y va a seguir siendo mi hogar hasta el día que yo decida lo contrario. Pero Andrés también es dueño. Andrés es dueño del 50% de la propiedad, pero yo tengo el control completo de su uso y administración. Así lo dejó estipulado mi esposo en el testamento. Eso es injusto, no es protección. Lucía dejó la copa con más fuerza de la necesaria. Verónica, no quiero sonar grosera, pero está siendo egoísta. Esa propiedad podría cambiar la vida de tu hijo. Di tu familia y tutíferos a ella como si fuera más importante que nosotros. No es más importante, es diferente. La hacienda es un legado. Ustedes son temporales. Se puso pálida. Temporales en los matrimonios pueden terminar, Lucía. Los negocios pueden quebrar. Las promesas pueden romperse. Por la tierra permanece. Mi levante. Dejé dinero en la mesa para pagar mi agua. Gracias por la invitación, pero creo que ya no tenemos nada más de qué hablar. Verónica, espera. Dale saludos a mi hijo. Dile que cuando quiera verme, sabe dónde encontrarme. Salí del restaurante con el corazón latiéndome fuerte, pero las piernas firmes. Subí a mi coche, me quedé sentada un momento respirando. Saqué las llaves de debajo de mi blusa, las sostuve en mi mano, frías, pesadas, reales. Y en ese momento supe que la guerra ya había comenzado, solo que esta vez yo no iba a rendirme. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que eres un obstáculo en su camino?
¿Cómo lo enfrentaste? Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en la cocina, escuché el sonido de una camioneta subiendo por el camino. Eran las 11 de la noche. Mi corazón se aceleró. Pensé en Andrés, en que tal vez había venido a hablar conmigo, a disculpar, a decirme que Lucía estaba equivocada. Pero cuando abrí la puerta vi que era la camioneta de don Fermín. Bajó rápido con un sobremanila en la mano y una expresión que no le había visto antes. Verónica, perdone la hora, pero necesita ver esto. ¿Qué pasa, don Fermín? Entramos a la sala. Él no se sentó. Puso el sobre en la mesa con cuidado, como si contuviera algo peligroso. Después de nuestra conversación de ayer, me quedé pensando en ese documento que su esposo me pidió certificar. Me fui al archivo de mi oficina, busqué en todos los expedientes antiguos y encontré esto. Abrió el cebra, sacó una hoja amarillenta con la letra de mi esposo. Es una copia. La única que hice sin que él lo supiera. Lo hice porque su esposo estaba muy enfermo cuando vino a verme. Y algo en su tono me hizo pensar que ese documento era importante, que tal vez usted lo necesitaría algún día. Tomé la hoja con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano con fecha de 3 semanas antes de que mi esposo muriera. Empecé a leer. Verónica, mi amor, si estás leyendo esto es porque alguien está intentando quitarte la hacienda. Y si lo intentan, significa que yo tenía razón. Hace 2 meses, cuando fui al hospital para mis últimos estudios, conocí a un hombre en la sala de espera, un hombre mayo R, enfermo como yo. Empezamos a platicar, me contó su historia. Dijo que tenía un hijo único que lo crió solo después de que su esposa murió, que le dio todo, educación, valores, la herencia familiar completa. Pero cuando su hijo se casó, todo cambió. La nuera empezó a manipularlo poco a poco, primero con palabras amables, después con ideas de modernización. Finalmente lo convenció de firmar un poder notarial. Le dijo que era para ayudarlo con los trámites de su enfermedad. El hombre firmó y 2 semanas después su hijo y su nuera vendieron su casa. Lo metieron en un asilo, se quedaron con todo. Cuando me contó esto, ese hombre lloraba. Me dijo, no fue mi hijo quien me traicionó, fue mi hijo manipulado, pero el resultado es el mismo. Morí solo, sin mi casa, sin mi dignidad. Verónica, esa historia me persiguió hasta mi última noche y entendí que necesitaba protegerte, no de Andrés, sino de quien pudiera cambiar a Andrés. Por eso redacté esta carta, por eso dejé las cláusulas del testamento como las dejé, no porque no confíe en nuestro hijo, sino porque confío en ti. Confío en que sabrás reconocer cuando las intenciones son puras y cuando son veneno disfrazado de modernidad. Si alguien te presiona para que entregues las llaves, si alguien te hace sentir vieja o incapaz, si alguien intenta convencerte de que la hacienda es una carga, resiste, porque esa tierra no es solo propiedad, es la columna vertebral de nuestra familia, es el lugar donde nuestros ancestros sangraron y soñaron, es el único lugar en el mundo donde nuestra historia tiene raíces. Y tú, mi amor, eres la guardiana de esa historia. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te convenza de que eres un obstáculo. Eres la puerta y tú decides quién puede entrar. Te amo, siempre te he amado, y desde donde esté seguiré cuidándote. Protege las llaves, protege la tierra, protégete a ti misma, tuyo por siempre, Roberto. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían sobre el papel. Don Fermín me puso una mano en el hombro. Su esposo era un hombre sabio, Verónica, él ya sabía que esto iba a pasar. No sabía exactamente qué, pero sabía que era posible. Por eso, la protegió. Me sequé las lágrimas. Don Fermín, ¿qué puedo hacer? Legalmente usted está protegida. El testamento es claro. Andrés no puede vender, rentar o modificar la propiedad sin su consentimiento explícito y notariado. Pero hizo una pausa. La ley protege propiedades. Verónica, no protege corazones. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ellos pueden presionarla, manipularla, hacerla sentir culpable. Pueden incluso intentar declarar que usted no está en sus facultades mentales para tomar decisiones. He visto casos así.
Sentí un escalofrío. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Si consiguen un doctor que certifique que usted sufre de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que la haga incompetente, podrían pedir la tutela legal. Pero yo estoy perfectamente bien. ¿Usted lo sabe? Yo lo sé, pero en manos de los abogados correctos, con los médicos correctos, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Qué debo hacer? Primero, guarde esta carta en un lugar seguro, en un banco, con alguien de confianza, no en la casa. Segundo, vaya con su médico, pida un examen completo físico y mental, que certifique por escrito que usted está en plenas facultades. Tercero, me miró con tristeza. Prepárese para lo peor, para que Andrés tome el lado de su esposa completamente. Él nunca, Verónica, he sido abogado de familias por 40 años, y le puedo decir algo que aprendí. Cuando un hombre tiene que elegir entre su madre y su cama, casi siempre escoge la cama. Las palabras me dolieron como un golpe físico, pero sabía que tenía razón. Don Fermín se fue a medianoche. Me quedé sola en la sala con la carta de mi esposo en las manos. La leí 3 veces más. Cada vez su voz se hacía más clara en mi mente. Eres la guardiana de esa historia. No dejes que Quenery te convenza de que eres un obstáculo. Eres la Poirot. Me levanté, encaminé al estudio, abrí la caja fuerte que estaba escondida detrás del cuadro de mi padre. Guardé la carta ahí junto con las escrituras originales de la propiedad. Cerré la puerta con llave, toqué las llaves que colgaban de mi cuello y tomé una decisión. Si querían pelea, iban a tener pelea, pero no con gritos, no con dramas, no con escenas, con silencio, con paciencia, con la misma fuerza tranquila que mi esposo me enseñó cuando cuidábamos esta tierra juntos. A las 7 de la mañana siguiente llamé a mi médico. Pedí una cita urgente para todos los exámenes posibles. A las 8 le llamé al banco. Hice una cita para abrir una caja de seguridad. A las 9, mi teléfono. Era Andrés. Mamá, buenos días, hijo. Lucía me contó lo que pasó ayer, que fuiste grosera con ella, que la insultaste. Yo no insulté a nadie, solo dejé claro que la hacienda no está en venta. Nadie dijo que estuviera en venta. Solo queríamos proponerte una idea, un negocio familiar. Andrés, ¿de verdad crees que yo necesito un negocio a mi edad? ¿De verdad crees que quiero convertir el hogar donde criaste en un hotel? No eres solo tú la que decide, mamá. Yo también soy dueño de la propiedad, no del legado. Eso no tiene sentido. Para ti tal vez no, paro para mí sí. Silencio, respiraciones agitadas. A Lucía dice que estás siendo egoísta, que te aferras al pasado, que necesitas ayuda. ¿Ayuda? Sí, mamá, ayuda profesional. Tal vez deberías hablar con alguien, un terapeuta o un doctor, para que te ayude a soltar. Ahí estaba lo que don Fermín me advirtió. Ayuda profesional, doctor. Incompetencia mental. Andrés, ¿de verdad crees que estoy loca? No, mamá, pero creo que estás sola, que te has quedado atrapada en esa casa con fantasmas y recuerdos. Ya so no is. Yo estoy perfectamente sana, entonces demuéstralo. Ven a vivir con nosotros un tiempo. Deja la hacienda, sal de ahí, y las llaves. Deja las llaves con nosotros por seguridad, para que nadie entre mientras no estés. Cerré los ojos, respiré hondo, conté hasta 10. No, Andrés, no voy a dejar mi casa, no voy a dejar las llaves, y no voy a seguir discutiendo esto contigo. Entonces, no sé qué más hacer, mamá. De verdad, ya no sé cómo ayudarte. No necesito tu ayuda, hijo. No puedo respetar una decisión que te está haciendo daño. La única decisión que me está haciendo daño es la tuya. La de escoger a una mujer que apenas conoces sobre la madre que te crió. Ya, siempre es lo mismo, contigo. O estoy contigo, o estoy contra ti. No, Andrés, o estás conmigo o estás con alguien que quiere quitarme todo lo que tengo. Colgó el silencio. Después de la llamada, fue peor que los gritos. Me quedé sentada en la cocina durante horas. No lloré,
Ya no me quedaban lágrimas para esto. Solo sentí un vacío profundo, como cuando mi esposo murió, como cuando entendí que estaba sola en el mundo, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba viuda, estaba huérfana de hijo, y eso dolía de una manera que nunca imaginé posible. Esa tarde fui al banco, abrí la caja de seguridad, guardé copias de todos los documentos importantes, escrituras, testamento, la carta de mi esposo. Al día siguiente fui con el doctor. Me hicieron análisis de sangre, pruebas cognitivas, exámenes de memoria. Señora Verónica, ¿está usted perfectamente sana?, dijo el doctor una semana después, física y mentalmente. De hecho, tiene mejor salud que muchas personas 20 años más jóvenes. ¿Puede darme eso por escrito? Por supuesto. Guardé el certificado médico junto con los otros documentos y esperé porque sabía que esto no había terminado. Sabía que Luciano se iba a rendir y sabía que mi hijo, mi niño, mi Andrés estaba perdido en un lugar donde yo ya no podía alcanzarlo. Las llaves colgaban de mi cuello y por primera vez en mi vida sentí que su peso no era protección, era soledad. Aún me pregunto si hice lo correcto al mantenerme firme. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 3 semanas sin saber nada de Andrés. 3 semanas en las que mi teléfono permaneció en silencio. 3 semanas en las que cada ruido en el camino me hacía correr a la ventana, con la esperanza de ver su camioneta. Pero nunca llegó hasta ese jueves, por la tarde. Yo estaba en el jardín podando los rosales que mi madre plantó hace 40 años, cuando escuché el motor. No solo una camioneta, 2 y un coche. Me quité los guantes, me sequé el sudor de la frente. Andrés bajó de la primera camioneta, Lucía del coche y de la segunda camioneta. Bajaron 2 hombres con portafolios, abogados por el aspecto. Mi estómago se apretó. Andrés, ¿qué está pasando? Él no me miró a los ojos. Caminó hacia mí, con pasos rígidos, como un soldado cumpliendo órdenes a mamá. Necesitamos hablar adentro. ¿Quiénes son ellos? Son los licenciados Morales y Sánchez. Vienen a ayudarnos a resolver la situación. ¿Qué situación? Lucía se adelantó sonriente, como si estuviera llegando a una fiesta. Verónica, no te pongas nerviosa. Solo queremos aclarar algunos asuntos legales. Not a grave. No los invité a pasar. Mamá, por favor, dijo Andrés, con voz cansada. No hagas esto más difícil. Algo en su tono me heló la sangre. Pero abrí la puerta. Entramos todos a la sala. Los abogados se sentaron en el sofá. Lucía en el sillón principal. Andrés se quedó de pie de la ventana, mirando hacia afuera, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Yo me senté frente a ellos, las llaves bajo mi blusa apretadas contra mi pecho. El licenciado Morales, un hombre de traje gris y lentes sin marco, abrió su portafolio. Señora Verónica, buenos días. Soy el licenciado Morales, representante legal del señor Andrés García Rivera. Venimos hoy porque mi cliente desea ejercer sus derechos como copropietario de esta hacienda. Él ya conoce sus derechos y sus limitaciones. Precisamente por eso estamos aquí y sacó los documentos. Hemos revisado el testamento de su difunto esposo, y aunque es cierto que usted tiene control administrativo de la propiedad, existe una cláusula que permite al copropietario solicitar la división de bienes si considera que la administración actual está deteriorando el valor del patrimonio. Deteriorando en esta hacienda está en perfecto estado, físicamente tal vez, pero económicamente dejó los papeles sobre la mesa. Está perdiendo valor, no genera ingresos, no tiene uso productivo y según nuestros cálculos, los costos de mantenimiento superan cualquier beneficio potencial. ¿Esta es mi casa? ¿No hay negocio legalmente, señora? Es ambas cosas. Una propiedad privada con valor comercial, y mi cliente tiene derecho a solicitar que ese valor sea protegido. Mayer y Andrés seguía de espaldas mirando por la ventana. Andrés, ¿tú pediste esto? No es. Lucía lo hizo por él. Verónica, Andrés solo quiere lo mejor para todos, para ti, incluida. Mira, este lugar es enorme, viejo, difícil de mantener. Estás sola aquí. ¿Qué pasa si te enfermas? Si te caes, si algo te pasa y nadie se da cuenta? Hasta días después, tengo teléfono, tengo vecinos, tienes 57 años,
Verónica, y aunque estés sana ahora, ¿cuántos años más vas a poder con esto? 5, 10. ¿Y después qué? ¿Vas a dejar que esta propiedad se deteriore hasta que no valga nada? Vale más de lo que ustedes pueden entender. No todo se mide en dinero. El licenciado Sánchez, más joven, con una sonrisa condescendiente, intervino. Señora, nadie está cuestionando su apego emocional, pero debemos ser realistas. Esta propiedad tiene un valor de mercado de aproximadamente $3 millones. Si se vendiera, no está en venta, o si se rentara para eventos, podría generar entre 30,000 y 50,000 mensuales. Eso es más de $500,000 al año, dinero que podría beneficiar a toda la familia. No me interesa, ni siquiera por el futuro de su hijo, por sus futuros nietos. La palabra nietos me golpeó como un puño. Miré a Lucía. Ella sonreía, sabía exactamente qué botón acababa de presionar. Verónica, estoy embarazada, dijo Lucía suavemente. Di 3 meses. Andrés va a ser padre, tú vas a ser abuela. El mundo se detuvo. ¿Qué? Andrés finalmente se dio vuelta. Sus ojos estaban rojos. Es verdad, mamá. Por eso necesitamos pensar en el futuro, en proveer para nuestro hijo, en darle estabilidad. Yo no sabía por qué no has querido saber, porque has estado tan ocupada peleando con nosotros, que no te has dado cuenta de lo que está pasando. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero no las dejé salir. Felicidades, hijo, de verdad. Entonces, entiende, mamá. Este ya no es solo ti y yo. Es sobre mi hijo, tu nieto, y él merece tener padres que no estén estresados por dinero, que puedan darle educación, oportunidades, futuro, y os lo estoy impidiendo. No lo estás impidiendo, solo estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. El licenciado Morales volvió a hablar. Señora Verónica, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. No queremos ir a juicio, no queremos hacer esto feo, pero si usted no colabora, tendremos que solicitar ante un juez la división forzosa de bienes. Y en ese proceso muchas cosas pueden salir a la luz, cosas que tal vez usted no quiera que sean públicas. ¿Qué cosas? Su edad, su condición de vivir sola, su negativa a aceptar ayuda. Un juez podría interpretar eso como terquedad senil. Podrían cuestionar su capacidad para tomar decisiones racionales. Ahí estaba la amenaza que don Fermín me había advertido. Yo tengo certificados médicos que prueban que estoy en plenas facultades, certificados que usted solicitó recientemente, lo cual, ante un juez, podría parecer sospechoso, como si supiera que iba a ser cuestionada, como si estuviera preparándose para defenderse de algo. Me puse de pie en suficiente. Todos, fuera de mi casa. Mamá, dije que fuera. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Esta es mi casa, y mientras lo sea, yo decido quién entra y quién sale. Lucía se levantó también con las manos en su vientre, apenas visible. Verónica, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca, sabiendo que su abuela prefirió una casa vieja sobre su futuro? Quiero que crezca sabiendo que su abuela tuvo dignidad, que no vendió su alma ni su historia por dinero. No es solo dinero, gritó Andrés. Ismi, Harencia, es lo que mi padre me dejó y tú me lo estás quitando. Tu padrete dejó más que propiedades, Andrés. Te dejó valores, principios, respeto por lo que construyeron generaciones antes de ti. Esos valores no pagan cuentas. No, pero te dejan dormir en paz. Andrés caminó hacia mí. Su cara estaba roja, sus puños apretados. Dame las llaves, mamá. No, dame las malditas llaves. El grito resonó en toda la casa. Los abogados se pusieron incómodos. Lucía puso una mano en el brazo de Andrés Anamor. Cálmate, ¿no ve la pena? Pero él estaba fuera de control. He sido paciente contigo. He intentado hablar, he intentado razonar, pero no escuchas, nunca escuchas. Siempre es lo que tú quieres, lo que tú decides, lo que tú necesitas. ¿Y yo qué? Yo no, tú importas más que nada en el mundo, ¿ne? Entonces, demuéstralo, dame lo que es mío. Dame mi herencia, den mi futuro. Me quité el collar con las llaves, la sostuve en mi mano. Andrés extendió la suya esperando, pero en lugar de dárselas,
Las apreté contra mi pecho. Estas llaves no son tu futuro, Andrés, son tu pasado, y hasta que entiendas la diferencia no las vas a tener. Su cara se descompuso de rabia, de dolor, de algo que no supe identificar. Entonces, esto se acabó. Su voz salió fría, plana. No, 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 no tengo madre. Las palabras me atravesaron como balas. Andrés, una madre que ama a su hijo más que a una propiedad, no hace esto. Así que tú elige, o estás de mi lado, o no tienes hijo. No me hagas elegir eso. Ya elegí yo, por los dos. Se dio vuelta hacia los abogados. Preparen los papeles. Vamos a... Quiero la división de bienes. Quiero vender mi parte y quiero que ella salga de esa casa. Andrés, por favor, ¿tendrás noticias de nuestros abogados? Se aminó hacia la puerta. Vámonos, Lucía. Lucía me miró con algo que parecía lástima, pero detrás de sus ojos vi triunfo. Lo siento, Verónica. De verdad, salieron todos los abogados primero, luego Lucía, finalmente Andrés. No miró atrás, no se despidió, solo subió a su camioneta y se fue. Me quedé de pie en la puerta, con las llaves en la mano, viendo cómo las 3 camionetas se alejaban por el camino de tierra. Cuando el polvo se asentó y el silencio regresó, cerré la puerta Kaman a la sala. Me senté en el mismo sillón donde mi esposo se sentaba a leer el periódico cada mañana, y ahí, finalmente, me permití llorar. Lloré por mi hijo, por el niño que solía abrazarme y decirme que todo iba a estar bien, por el hombre que se suponía que iba a proteger este legado, no destruirlo. Lloré por el nieto que iba a nacer, que iba a crecer sin conocerme, sin saber de dónde venía, sin entender que sacrificaron sus ancestros para que él pudiera existir. Lloré por mi esposo por no estar aquí para ayudarme, por dejarme sola con esta carga tan pesada. Y lloré por mí, por la mujer que acababa de perder a su único hijo por defender lo que era correcto. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, me puse de pie y volví a colgarme las llaves del cuello, porque había algo que Andrés no entendía, algo que Lucía nunca entendería. Las madres perdemos batallas, perdemos hijos, perdemos años de nuestra vida, pero no perdemos nuestra dignidad. Y esa noche, sola en esa casa enorme, rodeada de silencio y recuerdos, entendí algo. A veces, el amor más grande que puedes dar es soltar, aunque te destroce, aunque te mate, aunque te deje sola. Porque los hijos no son propiedad, pero la dignidad sí, y yo había elegido la mía. ¿Alguna vez has tenido que soltar a alguien que amas para salvarte a ti misma? Esa noche aprendí que a veces el amor también es decir no. 2 meses después recibí los papeles del juzgado. Demanda de división de bienes, solicitud de venta forzosa, argumentos sobre administración deficiente y deterioro patrimonial. Don Fermín los revisó conmigo en la cocina. Verónica, esto va a ser largo, tal vez años, y costoso. ¿Podemos ganar legalmente? Sí, el testamento es claro, pero emocionalmente me miró con tristeza. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el portal mirando las estrellas, escuchando el silencio de la tierra, y entonces lo supe. Supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente llamé a don Fermín. Quiero hacer un testamento nuevo. ¿Estás segura? Complete. Fui a su oficina, dicté mis últimas voluntades con voz firme. Yo, Verónica Martínez, viuda de García, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente: a la hacienda San Roberto permanecerá bajo mi administración mientras yo viva. A mi muerte, la propiedad completa pasará a un fideicomiso familiar que no podrá venderse, dividirse ni modificarse durante 50 años. Mi hijo Andrés recibirá el 50% de las ganancias que genere la propiedad. Si esta es rentada para eventos culturales educativos o históricos, nunca para fines comerciales privados, el otro 50% será administrado por una fundación que protegerá haciendas históricas en México. Si mi hijo intenta impugnar este testamento o vender su parte, perderá todos sus derechos y su porcentaje pasará completamente a la fundación. Las llaves de la hacienda serán entregadas al director de la fundación. Esta es mi voluntad y es irrevocable. Don Fermín me miró por largo rato. Verónica,
¿Sabe lo que esto significa? Significa que nadie ganará esta guerra. Ni él, ni yo. Pero la tierra sí. Firmé los documentos, los notaricé, los sellé y me fui a casa en paz por primera vez en meses. 2 semanas después, Andrés se enteró. No sé cómo, tal vez don Fermín se lo dijo, tal vez fue el rumor del pueblo. Me llamó a medianoche borracho, llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? ¿Cómo pudiste quitarme mi herencia? No te la cual, Andrés, la protegí de ti mismo. Ay, eres un egoísta. No, me. Soy una madre que te amó demasiado para dejarte destruir lo que tu padre construyó. Colgó y no volvió a llamar. Pasaron los meses. El juicio avanzaba lento. Yo seguía viviendo en la hacienda, cuidando los rosales, alimentando las gallinas, viendo los atardeceres, sola, pero en paz. Porque entendí algo que mi esposo siempre supo: la tierra no necesita que la defiendas con gritos. Se defiende sola, con tiempo, con paciencia, con la justicia silenciosa que solo la naturaleza sabe dar. Y yo solo tenía que esperar. Las llaves colgaban de mi cuello, ya no pesaban. Eran solo llaves, y yo era libre. A veces la mejor venganza no es venganza, es proteger lo que amas y dejar que el tiempo haga su trabajo. Pasaron 2 años, 2 años en los que viví en la hacienda, cuidando la tierra, esperando sin esperar. El juicio se había estancado. Los abogados de Andrés no podían hacer nada contra mi Nuevo Testamento. Era legal, irrevocable, perfecto. Don Fermín me visitaba cada mes, con actualizaciones, siempre las mismas. Siguen intentando, pero no tienen caso. Yo asentía, servía café y seguía con mi vida. Una tarde de octubre, don Fermín llegó con una cara distinta. No traía su portafolio, solo una expresión preocupada. Verónica, hay algo que debes saber. ¿Qué pasa? Andrés y Lucía se separaron. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Cuándo? Hasty Armesis. El divorcio se finalizó la semana pasada y el bebé Lucía se quedó con la custodia completa. Se fue a vivir a Monterrey con su familia. Andrés tiene visitas supervisadas cada 15 días. Me senté despacio. Las piernas no me sostenían. ¿Qué pasa? Don Fermín suspiró. Lo que siempre pasa con ese tipo de mujeres, cuando ya no consiguió lo que quería de ti. Empezó a buscar en otro lado. Conoció a un empresario hotelero rico, Mayo R., sin familia. Hizo una pausa en Andrés. La descubrió con él. En el departamento que compartían, sentí una mezcla de dolor y tristeza tan profunda que no supe qué decir. ¿Cómo está él? Mal, Verónica. Muy mal. Perdió a su esposa, a su hijo, su trabajo, todo su trabajo. Renunció o lo corrieron, no sé bien, pero está viviendo en un hotel barato cerca de la ciudad, solo bebiendo demasiado, según me dijeron. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. ¿Y por qué no me ha buscado? Orgullo, vergüenza, tal vez las dos cosas. Don Fermín se fue. Media hora después, me quedé en la cocina con el café frío y el corazón roto. Mi hijo estaba destruido, solo, perdido, y yo no podía hacer nada, porque él había construido ese infierno con sus propias manos. 3 semanas después, mientras hacía las compras en el pueblo, la vi. Lucía estaba en un restaurante elegante, sentada en la terraza, con un hombre de traje, cabello cano, reloj caro, sonrisa de tiburón. Ella reía, coqueteaba, brillaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a mi hijo, como si el bebé, que supuestamente era su razón para quitarme la hacienda, ni siquiera existiera. Me vio en sus ojos, se encontraron con los míos. Por un segundo su sonrisa vaciló, pero luego la recuperó. Me saludó con la mano como si fuéramos amigas. No le devolví el saludo, solo seguí caminando, porque entendí algo en ese momento. Lucía nunca amó a Andrés, nunca amó al bebé, solo amó lo que podían darle. Y cuando esa fuente se secó, buscó otra. Esa noche sentada en el portal, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en la boda, en el grito, en las amenazas, en los abogados, en la última vez que vi a mi hijo, y me di cuenta de que yo no gané esta guerra, pero Lucía tampoco, porque ella consiguió dinero. Sí, consiguió un hombre nuevo, sí, pero perdió algo que nunca va a recuperar: la paz, porque las personas como ella nunca
están satisfechas, siempre necesitan más, siempre buscan la siguiente oportunidad, el siguiente hombre, el siguiente negocio, y algún día, cuando sea vieja y esté sola, va a entender que no se puede comprar lo que realmente importa. Mi hijo también pagó su precio, perdió a su familia, su dignidad, su futuro, pero al menos él todavía tenía tiempo de aprender, de cambiar, de regresar, si elegía hacerlo. Un mes después, en diciembre, sonó el timbre a las 6 de la mañana. Avril Lapointe. Era Andrés, delgado, con barba descuidada, ojos rojos, ropa arrugada. Pero era mi hijo. A mamá su voz se quebró. Perdón. No dijo nada más. No hacía falta. Lo abracé y él lloró como cuando era niño, y se caía de la bicicleta. Lloró por todo lo que perdió, por todo lo que destruyó, por todo lo que nunca iba a recuperar. Y yo lo sostuve, porque eso hacen las madres. No dijimos nada esa mañana. Solo nos sentamos en la cocina, tomamos café, miramos el amanecer por la ventana. Las llaves siguen siendo tuyas, mamá, dijo finalmente. Siempre fueron tuyas. Lo sé, mi amor, lo sé. Yo fui un tonto, un idiota. Ella me convenció de que tú eras el problema, y yo le creí. Lo sé. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que ella era eso? Toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Tu padre me enseñó a reconocer cuando alguien ama la tierra y cuando solo ama lo que puede sacarle. Andrés asintió. Las lágrimas seguían cayendo. He perdido todo, mamá. A mi hijo, mi matrimonio, mi trabajo, mi dignidad. No todo. Tomé su mano. Todavía me tienes a mí y todavía tienes tiempo de construir algo nuevo, algo verdadero. No sé si pueda. Yo tampoco lo sabía cuando tu padre murió, pero lo hice, y tú también puedes. Se quedó en la hacienda ese día, y el siguiente. Y el siguiente, no hablamos del juicio, no hablamos de Lucía, no hablamos de las llaves, solo trabajamos juntos como antes. Paramos cercas, alimentamos animales, vimos atardeceres, y lentamente, mi hijo empezó a regresar. No el hombre que se casó con Lucía, sino el niño que alguna vez prometió cuidar esta tierra. La vida siempre cobra sus deudas. A Lucía le cobrará la soledad de vivir sin raíces, sin historia, sin amor verdadero. A Andrés le cobró con dolor y pérdida, pero también le dio una oportunidad de aprender. Y a mí me cobró con años de silencio y lágrimas, pero me pagó con dignidad. Y eso al final valió más que todo. La vida siempre encuentra la forma de poner a cada quien en su lugar, no con venganza, sino con verdad. ¿Has visto cómo el karma hace su trabajo? Han pasado 5 años desde aquella mañana en que Andrés tocó mi puerta pidiendo perdón. Hoy tengo 62 años, mi hijo tiene 38, y mi nieto, al que finalmente conocí hace 6 meses, tiene 4 años y medio. Se llama Roberto como su abuelo. No vive conmigo, vive con Lucía en Monterrey. Pero cada mes cuando Andrés va a recogerlo para sus visitas, lo trae a la hacienda. Y cuando ese niño corre por estos mismos patios donde su padre corrió, cuando se sube a los mismos árboles, cuando se sienta conmigo en el portal a tomar chocolate caliente, entiendo por qué valió la pena resistir. Andrés vive en el pueblo ahora. Trabaja en un taller mecánico, Gunapok. Vive en un departamento pequeño, pero está sobrio, está en terapia y está aprendiendo a ser el hombre que su padre quiso que fuera. El juicio terminó hace 3 años. Los abogados de Andrés retiraron la demanda cuando él regresó. Don Fermín me ayudó a modificar el testamento una última vez. Cuando yo muera, la hacienda será de Andrés, completa, sin fideicomisos, sin fundaciones, pero solo si demuestra durante 10 años consecutivos que puede cuidarla sin venderla, que entiende su valor más allá del dinero en sí falla. Todo pasa a Roberto cuando cumpla 25 años. ¿Crees que pueda hacerlo, mamá? Me preguntó Andrés cuando firmamos los nuevos documentos. No lo sé, mi amor, pero quiero darte la oportunidad de intentarlo. Lucía se volvió a casar el año pasado con ese empresario hotelero que conoció. Viven en una mansión moderna, viajan por el mundo, publican fotos perfectas en redes sociales. A veces veo esas fotos
y me pregunto si es feliz. Creo que no, porque he aprendido que la felicidad no viene de tener más, viene de necesitar menos. Y ella siempre va a necesitar más. La vi una vez más hace 2 años, cuando vino a dejar a Roberto para las vacaciones de verano. Bajó de su coche importado, con ropa de diseñador, con lentes oscuros que escondían más que el sol. Se veía perfecta, como siempre, pero cuando se quitó los lentes para hablar conmigo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vacío, Verónica, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué bien se ve la hacienda. Sigo. Debe ser tranquilo, estar sola sin preocupaciones. Es tranquilo, dije, porque estoy donde pertenezco. Ana, algo en mi tono la hizo parpadear. Yo también estoy donde pertenezco, dijo rápidamente. Mi esposo y yo somos muy felices, muy exitosos. Acabamos de abrir nuestro tercer hotel. Me alegra escuchar eso. Silencio incómodo. Roberto corrió hacia mí gritando «¡Abuela!» con esa alegría pura que solo los niños tienen. Lo abracé, lo levanté, le di vueltas cuando lo bajó. Vi que Lucía nos miraba con una expresión extraña, casi como envidia. «Cuídalo bien», dijo subiendo a su coche. «Regreso en 2 semanas». Se fue sin despedirse de Roberto, sin abrazarlo, sin decirle que lo amaba Ann, porque algunas personas nunca aprenden que el amor no se compra, se construye con tiempo, con presencia, con sacrificio. Mi hijo lo está aprendiendo lento, con dolor, con errores, pero lo está aprendiendo. Hace 1 mes, mientras trabajábamos juntos en el jardín, me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, ahora entiendo por qué papá te dejó las llaves. No era para controlarme, era para protegerme de mí mismo». Toqué las llaves que todavía cuelgan de mi cuello. «Tu padre siempre fue más sabio que yo». «No, mamá, ustedes fueron sabios juntos. Y yo fui el tonto que tardó demasiado en entenderlo». Lo abracé a mi niño, mi hombre, mi hijo. Nunca es demasiado tarde para aprender mi amor. Hoy, mientras escribo esto en mi mente, sentada en el mismo portal donde he pasado la mitad de mi vida, veo a Roberto jugando con las gallinas, veo a Andrés reparándolas cerca del corral, veo los árboles que plantó mi abuelo, veo las paredes de adobe que construyó mi bisabuelo, y entiendo algo que me tomó 62 años comprender. La vida no se trata de ganar o perder, se trata de proteger lo que amamos, incluso cuando nos cuesta todo. Se trata de saber cuándo resistir y cuándo soltar. Se trata de entender que el amor verdadero no pide, da, pero también pone límites. Alguna vez me llamaron egoísta, terca, vieja amargada, que se aferraba al pasado. Tal vez tenían razón en algunas cosas, pero también estaban equivocados en lo más importante. Yo no me aferraba al pasado, protegía el futuro de ese niño que ahora corre libre en esta tierra, el futuro de mi hijo que está aprendiendo a ser hombre, el futuro de todas las generaciones que vendrán después de mí. Las llaves que cuelgan de mi cuello ya no son solo metal y herrumbre, son historia, son resistencia, son la prueba de que una mujer sola, sin más armas que su dignidad, puede defender un mundo entero. Lucía consiguió su empresario rico, su mansión, su vida perfecta, pero yo tengo algo que ella nunca tendrá, paz, a la paz de saber que hice lo correcto, que no me vendí, que no traicioné a los que vinieron antes ni a los que vendrán después. Y esa paz no tiene precio. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites, a defender lo que es suyo, sin importar quién le diga que está equivocada, entonces todo valió la pena. Los gritos, las lágrimas, los años de soledad, todo han, porque al final, la vida siempre encuentra la forma de hacer justicia. No con venganza, no con gritos, sino con tiempo, con verdad, con consecuencias naturales que llegan cuando menos las esperamos. Lucía aprendió que el dinero no compra amor. Andrés aprendió que algunas cosas valen más que la herencia. Y yo aprendí que soltar a alguien que amas no significa dejar de amarlo, significa amarlo lo suficiente para dejarlo caer. Para que aprenda
para que crezca, aunque te Me llamo Verónica, tengo 62 años, y esta fue la historia de cómo perdí a mi hijo para salvarnos a los dos. Las llaves siguen conmigo, y aquí van a quedarse hasta que llegue el momento correcto, porque ahora sé algo que no sabía hace 5 años. El momento correcto no es cuando yo lo decida, es cuando mi hijo esté listo para recibirlas. Y ese día voy a descansar en paz, sabiendo que la tierra que me vio nacer, que me vio llorar, que me vio resistir, va a estar en las manos correctas. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. MG.